Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Necesito que me contestéis una cosa en caja de comentarios, amantes y fans del buen fútbol. Y quiero que me digáis, independientemente de qué equipo seáis, si pensáis que Kylian Mbappé finalmente fichará por el Real Madrid. No, pero lo digo totalmente en serio. Quiero que me digáis, siendo de qué equipo sois, quiero saber de qué equipo sois a la hora de dar vuestra opinión. Y si pensáis que fichará por el Real Madrid, por un equipo de la Premier, o que se quedará en el Paris Saint-Germain. Necesito saberlo, quiero saber qué pensáis, porque es que me niego a pensar que de verdad todos los madridistas sean capaces de hacer el ridículo de semejante manera. Y es que tenemos, por ejemplo, el caso de Ramón Álvarez Mont, quien no se cansa. Hace unos días me confirmaron que produjo una llamada a principios de enero entre Florentino. ¿Sabe hasta las palabras que hay? Un tío que nos vendía que en verano, primero era julio, luego era agosto, y es que las camisetas ya las estaban comprando las tiendas, ya estaba todo preparado para su presentación. Tenemos a François Gallardo, quien dice que no hay que desmentirlo, y es que claro, Kylian Mbappé al parecer le ha llamado Klopp, le ha llamado tal. ¿Cómo es posible que sean capaces de hacer el ridículo hasta semejante punto, amantes y fans del buen fútbol? Y es que, lo digo de todo corazón, se podrán reír del Barcelona con muchísimas cosas, pero yo no recuerdo un ridículo semejante a la hora de fichar a un futbolista. No recuerdo un ridículo a esta altura, es que de verdad no lo recuerdo. Y tenemos, por ejemplo, el Chiringuito. Atención, este lunes, toda la verdad sobre el caso Mbappé. Toda la verdad. O sea, encima tienen la poca vergüenza de poner toda la verdad. Y sabemos que el Chiringuito manejan los hilos gente del Madrid. O sea, de verdad, venden y venden. Esta gente no se entera que agua pasada no mueve molinos. Y claro, tenemos la gran portada del As, porque parece que eso es una ruleta en el tiempo, que volvemos a ver cosas ya vividas. Haaland, precio asumible. Y es que ahora volvemos al punto en el que el Real Madrid se planteaba fichar a Haaland y a Kylian Mbappé. Cuando ayer todo el mundo veía que Kylian Mbappé vuelve a rechazar al Real Madrid, y ahora nos venden que no, que el Madrid ya lo tiene fichado. Vamos a ver, vamos a aclararlo. Primero nos dicen que es que el Real Madrid no va a fichar a Kylian Mbappé. Después nos venden, porque esto es dicho por el Chiringuito, sin ir más lejos, quienes dicen que van con toda la verdad. Esto es a lo que se acoge el madridismo, que le han dado un ultimátum. Claro, porque el Real Madrid ya no tiene necesidad de ir detrás de Kylian Mbappé. Pues joder, vaya, menos mal que no tienen necesidad, porque llegan a tener necesidad, y si ahora tengo Mbappé hasta en la sopa, no sé qué pasaría en caso de tener esa necesidad. Pues ahora resulta que es que Kylian Mbappé ayer rechazó al Madrid. Esta era la noticia de ayer. Pues ahora resulta que Mbappé ya tiene un acuerdo. Esto es lo que nos quieren vender. Pero también tenemos a Fabrizio Romano. Kylian Mbappé no tiene ningún acuerdo sobre su futuro. No ha habido discusiones sobre su futuro. Ningún tipo de influencia va a decir cuándo decidirá acerca ni cuándo tomará una decisión. Kylian Mbappé es agente libre. Pero es que sin ir más lejos, Kylian Mbappé, después de reírse en múltiples ocasiones del Madrid, después de reírse en múltiples ocasiones, verano tras verano, tras verano, tras verano, y es que entiendo que los compradores, las tiendas, ya habrán guardado las camisetas, vete tú a saber, porque nos vendían el almacén de las camisetas. Después del partido, para el equipo, Mbappé se pronuncia. Tengo un acuerdo con el presidente, con el jeque, con Al-Khelaifi, y no tiene tomada una decisión, pero eso da igual, porque ya se han asegurado el pasado verano de proteger ambas partes. Lo mejor de todo es que este tío, cuando habla, se queda tan pancho porque sabe que se está riendo de absolutamente todo el Madrid. Tenemos a gente como François Gallardo, quien dice que hay que desmentirlo, demás. Yo de verdad, amantes y fans del buen fútbol, esto es algo que yo creo que esto es historia. Esto es historia. Luego tenemos a José Félix Díaz. Para rechazar algo antes te lo tienen que proponer, y el Real Madrid no ha hecho oferta alguna a Mbappé. Se pisan unos a otros y a ver quién al final se lleva el gato al agua. Y la realidad es que han ido pasando los años y Kylian Mbappé no ha fichado. Y luego tenemos aquí que, bueno, esto es otro comentario ya de otro, que esto de verdad son cosas que ya uno se lleva las manos a la cabeza, y es una foto que yo recomendaría guardar. Esto es bueno para guardar en el baúl de los recuerdos. Bellingham ha empequeñecido a Haaland y Mbappé. Yo de verdad, amantes y fans del buen fútbol,
le ruego a Dios que Kylian Mbappé venga al Barcelona, iba a decir, al Real Madrid. No veo el momento de que venga, porque me encantaría ver, y estoy impaciente de ver, lo que sucederá en ese momento. Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Endrick, Rodrigo. Estoy muerto de ganas de ver lo que va a suceder en ese vestuario, de ver el duelo de los gallos de corral, de ver quién va a ser el jugador que va a jugar por libre, porque ya me diréis ustedes, Endrick, ¿qué va a hacer en el caso de que esté Mbappé? Bueno, y espérate que todavía no fichan a Haaland. No sé hasta qué punto esta gente va a estar dispuesta a hacer el ridículo. Evidentemente tienen que ir reculando, tienen que ir recogiendo cable, porque Mbappé ha dejado en muy mala posición en varias ocasiones ya al Real Madrid, a Florentino y a compañía. Y Florentino dice que Mbappé ya no es. Claro, Florentino ahora ya está en posición de que quieren, de todas las maneras posibles, intentar mostrar al mundo que Kylian Mbappé no se ha ido del Madrid. Pero esto es algo que ya no se puede negar, esto es algo que ya no se puede corregir. Lo que es sorprendente es que continúen cayendo con la misma piedra, mercado tras mercado, amantes y fans del fútbol. Quiero que me digáis de verdad, ¿pensáis que este futbolista acabará fichando por el Real Madrid? Yo, si tuviera que apostar, de verdad pienso que va a ser un equipo de la Premier League. Esto es una realidad. ¿Ustedes pensáis que Kylian Mbappé, siendo jugador libre, sabiendo todo lo que mueve, incluso siendo consciente de que se le está pasando el arroz, porque esto es una realidad, a nivel ambición, a nivel futbolístico, Mbappé que va a tener 26, 27 años ya? El tiempo va pasando y nada de nada con el Balón de Oro. Esto es una realidad. Pero, ¿pensáis que siendo libre ahora, habiendo una Eurocopa, teniendo Francia el equipazo que tiene, con ganas de redimirse tras caer en la final de la Copa del Mundo, ¿pensáis que Mbappé va a vincular su futuro a día de hoy, en enero? ¿Hasta qué punto estarán dispuestos en el chiringuito Pedrerol y compañía en hacer el ridículo? Porque entre Kylian Mbappé y el caso del Barcelona, porque es increíble ver cómo es verdad, el Barcelona sufre ayer frente al Barbastro y uno escucha a Pedrerol, que terrible, lamentable de Barcelona, pero luego nunca escucho nada de cuando tiene que hablar del Real Madrid. Y es que al final se le ven las costuras al programa, se ve quién maneja el programa. Lo que sí se ve también es que no se cansan de hacer el ridículo. Entre Messi, Kylian Mbappé y la barcelonitis cada vez que aparece, bueno, y el caso Negreira, esta gente tiene tela para cortar y para rato. Comentadme, amantes y fans del buen fútbol, ¿qué pensáis acerca de esto? Kylian Mbappé vuelve a rechazar el Real Madrid. Esto es una realidad. Nos venden ultimátum, nos venden que el Madrid lo ha puesto contra las cuerdas, presión impresionante, intensa, Mbappé va a ceder, y la realidad es que a Mbappé se la pela. Comentadme, que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.